Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Ok, creo que estamos bien en esta. Ok, ¿café? Café. Yo sí. Muy bien. ¿Quiere Café, cafecito? café, Está caliente. Sí, está caliente y... Un tinto. Un tinto. Un buen tintico. tinto. Yo le pongo dulce, pero ¿qué días que me tomé el que me hiciste sin dulce? Pues está bien. ¿Quieres azúcar? ¿Tenemos azúcar? Sí. ¿Sí? Un poquito. Ok. Ok. En Colombia le dicen tinto. Tinto es, pero tinto es negro, ¿no? Es así, ese es el color. Eso es, ajá. Pero para decir que ¿Qué es una ese? vez que Sí. pones café o crema y azúcar, Ya no es es un café. tinto. Ahora es Sí, un café. ahora es un café. Ajá. Yo he de un tintico. Un tintico, sí, un tintico. Sí, es cierto. Ok, ¿listos? Pues estamos listos. ¿Listos Ustedes. para empezar, hermanos? Hoy tenemos otra vez una conversación entre hermanos. Sí. Ya estamos. Hemos estado grabando hace como 10 minutos. Oh, y entonces Sí, alcanzó 9 todo. minutos, Ya entonces quedó todo. no Toda la sé evidencia. dónde voy a empezar el Sí, podcast. ok. Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Tenemos ahora un invitado de casa también, de RGBI. Queremos iniciar esta conversación con el hermano Camilo del Valle, pero ¿qué les parece si comenzamos orando este tiempo? Vamos a orar y ahora te corresponde, Billy, la oración. ¿Sí? Ok, muy bien. Excelente. Sí. Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por la conversación que podemos tener ahora entre hermanos. Ayúdanos a ser transparentes, honestos, hablar de tu poder, de tu obra en nosotros. Gracias que nuestro hermano y amigo Juan está con nosotros y ayúdanos a poder compartir de lo que has hecho en su vida, su testimonio y toda esa parte. Ayúdanos a disfrutar el tiempo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Vamos a quizás a comenzar por su nombre, de dónde es, su familia, quién la integra, y partamos de ahí para comenzar. Bueno, Juan Camilo del Valle. Voy a cumplir 46 años, ya en unos cuantos días, y mi familia actual está compuesta. Digo actual porque pues es mi esposa y mis hijos, ¿no? Claro. Cuando era soltero era otra familia, mis padres, Claro, mi claro. hermana. Pero mi familia es mi esposa, Laura, y mis hijos, María Clara, que tiene 9 años, y David Camilo, que tiene 5 años. Un poco obvia la pregunta, pero ¿a qué se dedica, hermano Camilo? Pues mira, yo me dedico a ser obediente. Ok. Sí, Muy sí, bien. a ser obediente. Soy pastor por Sí. obediencia. Ok. Por obediencia. Yo sé que hay muchas personas que nos ven, muchos amigos que nos ven que anhelan ser pastores y se han preparado toda su vida para ser pastores por una convicción personal o por herencia, como Claro. muchos porque sus papás fueron pastores, sus abuelos. Yo no. Ujú. Yo toda la vida le huí al ministerio pastoral porque sé la responsabilidad que eso lleva y pues todo lo que implica, ¿no? Tuve el privilegio de compartir con mis pastores, no solamente dentro de la congregación, sino fuera también, en sus casas, con sus familias. Entonces pude ver que no era un ministerio fácil de llevar. Claro. Pero Dios me llamó a ser pastor. Ok. O sea, lo que anhela en mi corazón es ser maestro. A mí me gusta ser maestro, yo anhelo ser maestro y yo sé que algún día el Señor me va a permitir dedicarme a ser maestro de tiempo completo. Entonces ahora lo que yo hago es fusiono un poco todo ese deseo de ser maestro con mi faceta pastoral y ahorita, por eso te digo, ahorita mi profesión es ser obediente, soy pastor. Si dice que nunca pensó ser pastor y que quizás tenía otros sueños, ¿quién era Camilo del Valle cuando estaba pequeño, de niño? ¿Qué hacía? ¿O cuál era el sueño a largo plazo? Mi hija se ríe mucho cuando yo empiezo a contar mis historias porque dice, papi, deberías escribir un libro. Es que tus historias son tan dramáticas. No, pues Camilo del Valle en su niñez, pues he sido muy soñador siempre he sido muy soñador. Y he tenido como muchas etapas. Toda la vida me ha gustado ser emprendedor, o sea, me ha gustado echar para adelante,
Tengo un tío que me enseñó desde pequeñito a trabajar, mi tío Orlando, ya él pues partió con el Señor, pero él me enseñó desde pequeño a trabajar, siempre. Entonces yo fui muy trabajador siempre. Yo desde los 7 años vendía periódico, vendía reciclaje, hacía encuestas, todo lo que se me ocurriera yo hacía. Entonces toda la vida yo he sido muy emprendedor. Biznero. Sí, pues es que la región de donde yo soy colombiano, pero nací en Medellín. Okay. Entonces, a los que somos de esa zona de Medellín o de ese departamento, como decimos allá, Antioquia, o los paisas, pues siempre se nos ha categorizado como muy emprendedores, muy trabajadores. Entonces, que saben vender. Exacto. Sí. Entonces toda la vida me ha gustado y yo siempre lo he hecho, ¿no? Lo aprendí, me lo enseñaron mis tíos, me enseñó a trabajar. A los 7 años él me enseñó a trabajar. Yo un día voy donde él y le digo, tío, o sea, me das una ración. Allá en Colombia la ración es como la mesada o como algo que le dan a los niños, ¿no? Los papás, los abuelos, los tíos. Entonces me dijo, no, yo te voy a dar algo mejor. Entonces sacó una caja como de dulces de guayaba y sacó unos cigarrillos y sacó unas cajetillas de fósforos y me dijo, mira, yo te voy a fiar estos productos, tú los vas a ir a vender y cuando ya vendas todo, pues vienes conmigo. Entonces, pues estoy hablando de hace muchos años. Entonces, pues yo voy a mi casa, digo, bueno, ¿dónde los vendo? ¿Cómo los vendo? Entonces, la entrada de mi casa eran como 2 muritos de ladrillo hacia lado y lado. Entonces yo dije, ok, entonces voy y saqué unas tablas de la cama, las puse sobre los muritos y ya armé mi mesita y ahí me senté. Puse mis dulces, los cigarrillos y los fósforos. Y pues los vecinos pasaban y me compraban todo y como a los 2 o 3 días yo ya había vendido todo. Entonces voy donde él y le digo, tío, ya vendí todo. Y ahí él me enseñó. Me dijo, mira, esto es el capital. Es decir, esto es lo que yo te presté, me lo tienes que pagar y esta es tu ganancia. Ajá. Entonces yo feliz, voy a echarle mano a la ganancia y dice, no, esa ganancia es para que compres ya tu propia mercancía, ya no me debes nada, ya es tuya. Y así me enseñó a los 7 años. Wow. Yo toda la vida he sido muy trabajador, me ha gustado mucho trabajar, entonces siempre pensé como en tener una empresa, una compañía y sí, la tuvimos con mi esposa. Y muchas facetas. Pero ahí, en esa parte, en el tema relacional con Dios, con Jesucristo, ¿cómo está esa parte? Aparte de ser un niño de negocios, ¿cómo está su vida como espiritual, digámoslo así, o su vida de iglesia? ¿O no hay un conocimiento en casa? Sí, bueno, comencemos, ¿no? La historia, o sea, ¿cómo conocí de Jesús y todo? Nosotros éramos una familia, pues la religión tradicional, pero una tía de mi mamá, ella iba a no era una denominación, era como un grupo de estudio bíblico, ¿no? Entonces ellos se reunían y estudiaban la Biblia y ella le estaba compartiendo a mi abuela y a mi mamá y a mis tías. Al fin aceptamos ir a donde ellos se reunían. Entonces, pues fuimos a una reunión, a mí me gustó muchísimo. Estaba muy alegre, muy ameno y lo que más me gustó fue que cuando salimos de la reunión, al lado de la iglesia o de ese grupo donde se reunían, pues vendían helados, entonces me compraban unos heladitos chiquitos. Entonces mi motivación fue el helado inicial. Sí. Entonces fuimos como 2 o 3 domingos. Luego mi mamá ya no quiso ir, pero era muy cerca de nuestra casa. Es decir, yo podía ir caminando. Yo estoy hablando que tenía quizás unos 7, 8 años por ahí. Entre los 6 y los 8 años. Entonces yo le digo a mi mamá que si me da permiso de ir a mí solo. Y sí, me da permiso. O sea, como te digo, yo podía ir caminando, era relativamente cerca. Entonces yo me voy, mi motivación siempre pensando en que a la salida yo me iba a comprar el helado. Pero ahí Dios empezó a hacer su obra en mí. Yo recuerdo que estando ahí en ese grupo de niños, pues ahí fue donde escuché por primera vez pues, que Jesús me amaba. Y entre historias y cantos de la Biblia, pues yo empecé a tener como ese conocimiento de Dios. Te cuento que eso fue, digamos, a los 7 años, voy a cumplir 46 y nunca jamás me alejé del Señor hasta el día de hoy. Okay. Ahí comenzó mi historia, yo seguí yendo cada domingo, seguí yendo fielmente. Entonces, pues mi mamá se animó luego de verme a mí, pues yendo y ya empezó, ya fuimos juntos, fuimos pues como familia. Yo tengo una sola hermana, Lisa, entonces ya fuimos los 3.
Mi papá pues nunca nos quiso acompañar. Y ahí comenzó como mi caminar cristiano, ¿no? Entonces yo ya empecé ahí en ese grupo, ahí estuvimos un par de años y luego nos trasladamos a otra, que esta sí ya era una iglesia cristiana. Esta sí era una iglesia cristiana que era más cerca de donde ya mis papás se fueron a vivir. Entonces ya empecé a congregarme ahí. Y ahí estuve también. ¿Con tus papás o...? Solamente con mi mamá y mi hermana. Ok. Sí, con mi mamá y mi hermana. Entonces se mudaron todos juntos. Sí, nos fuimos todos allá a vivir. Entonces, ahí fue como mi primera, digamos, relación con personas cristianas ya de una iglesia. Como una iglesia, como Exacto, tal. ya era una iglesia. Ahí estuve también unos cuantos años y luego a mi papá lo trasladan de ciudad a trabajar. Entonces nos vamos como para un pueblito. ¿Cómo se llama? El pueblito, Yarumal, Antioquia. Un pueblito bien frío. Entonces nos fuimos para allá y pues yo buscando una iglesia. Entonces sí encontré una iglesia que era... ¿Y qué edad? Tenía para ese entonces como unos 11 años, algo así. Y dices que buscaste tú una iglesia. Sí, yo la busqué, sí. Wow. Yo busqué una iglesia allá y pues era un pueblo pequeño, entonces encontré una iglesia que se llama Centro de Fe y Esperanza, el pastor Iván Miranda. Entonces, pues yo empecé a ir ahí con él, no iba mucha gente y yo, bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Qué le ayudo? Entonces es muy curioso porque pues él no tenía quien le ayudara, él era solo él, su esposa y sus 2 hijos. Y entonces él tenía supuestamente una emisora. Pero yo creo que la emisora solamente me escuchaban hasta la esquina de la... Sí, unas cuantas casas. Así, a 3 o 4 casas alrededor. Pero era emocionante, él tenía un cuartito, el micrófono, un montón de equipos de cassette, y él me explicó, me dijo, mire hermano, esto funciona aquí, yo necesito que venga desde tal hora y desde tal hora. Entonces yo coordinaba mi tiempo de estudio y me iba para la iglesia y yo en la emisora yo me sentía el locutor ya que me escuchaban en toda Colombia. A nivel mundial. Pero sí bien profesional. Entonces yo daba toda la información, ponía música. Recuerdo que ponía mucha música de Manuel Bonilla, de Los Voceros de Cristo, toda esta música clásica en puro cassette. Sí. Los programas del hermano Pablo, todos esos programas los poníamos ahí. Y ahí empezó también mi amor también por esto, ¿no? Por la radio, por la televisión. Yo ya había hecho cositas con video, ¿no? Ya había hecho cositas con video porque un tío me regaló una cámara. Entonces ya había hecho algunas cositas con video y ahí comenzó todo. Y ahí estuve con esta iglesia, yo creo que unos 3 o 4 años. Hasta que llegó un grupo de misiones de la iglesia central de Medellín. Entonces ellos llegaron a hacer como un viaje misionero. Entonces pues yo nunca me había relacionado con tantos jóvenes cristianos, porque pues en la iglesia ahí en el pueblito era mucha gente adulta y uno que otro jovencito. Entonces, cuando llegó todo este grupo de misiones, pues a mí me impactó mucho. O sea, conquistaron mi corazón. Sí. Entonces, ahí ellos estuvieron, no sé, creo que una semana. Hicieron muchas actividades, salimos a evangelizar y todo. Y ya regresaron a Medellín. Entonces, ya yo quedé como un vacío ahí. Entonces, le digo a mi mamá que si me deja ir a vivir con mi abuela, que vivía en Medellín, para yo ir a esa iglesia. Estar cerca de la iglesia. Sí. Y sí, no hubo problema. Me fui a vivir con mi abuela. Ya los muchachos me conocían y empecé a congregarme. Esa se llama la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central en Medellín. Y ahí fue donde yo hice todo mi desarrollo desde esa etapa adolescente, toda mi etapa de joven hasta el año 2003. Estoy hablando que eso fue en el 80 como en el 90, algo así. Yo tenía como unos ya 12 años o 13 años. Y el tema de la sociedad en Colombia son tiempos difíciles, una crisis de diferentes cosas, ¿no? Negativas, digamos, en cuanto a la sociedad. ¿Eso de qué manera puede haber afectado o impulsado su crecimiento? Bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque a mí sí me tocó toda la época difícil, toda la época del narcotráfico, de las bombas. Sí, porque oigo ese tiempo justamente. Sí, cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo ya me fui para Medellín y ya estaba en la iglesia, yo tenía, como te digo, 12, 13 años. Yo siempre he sido muy curioso. Entonces, tenemos tiempo porque las historias son largas. Sí, adelante. Entonces, en esa época había un programa de televisión estatal que se llamaba Noticosas para Notichicos, el noticiero de los niños.
Entonces era un programa, era un canal que estaba naciendo, un canal estatal, de los primeros canales estatales que hubo, y yo veía siempre ese programa. Entonces un día yo les hablo, porque ellos decían, si usted tiene alguna noticia en su escuela, en su barrio, llámenos. Entonces yo les llamo y les digo que estaba la Feria de la Ciencia en mi colegio, que si podían ir a hacer entrevistas allá. Entonces me tomaron los datos, el nombre del colegio, y pues sí, ellos llegaron allá al colegio a hacer las entrevistas y todo. Yo estaba muy emocionado porque, pues, o sea, los de la televisión vinieron a hacer aquí entrevistas y me iban a entrevistar. Entonces ellos estaban ahí esperando y no llegó el niño que iba a hacer el reportaje. Entonces ellos ya se iban a ir y les dije, yo lo puedo hacer. Yo siempre he visto el programa. Entonces la directora, Gloria Amparo, me dijo, ok, si tú has visto el programa y lo quieres hacer, solo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo despedimos siempre el programa? O sea, ¿cómo hacemos la despedida? Entonces yo agarré su micrófono y le dije, este es un informe de Noticosas para Notichicos, el noticiero de los niños. Les habló Juan Camilo del Valle. Ah, no, ya te sabes cómo terminamos. Vamos a hacer la entrevista. Y sí, ese día hicimos las entrevistas ahí en el colegio. Yo entrevisté a mis compañeros, a los que hicimos todo el reportaje. Entonces, cuando ya ellos terminaron, ella me dijo, oye, ¿será que puedes venir con nosotros? No te dan permiso, tenemos que ir a hacer una entrevista. Recuerdo que fuimos a hacer una entrevista a un colombófilo. Colombófilos son los que entrenan palomas mensajeras. Entonces yo hablo con la directora de la escuela, llaman a mi mamá, piden autorización y sí, no, pues vamos y nos fuimos. Nos fuimos con ellos a hacer la entrevista y al final de la tarde me llevaron a mi casa. Bueno, a la semana siguiente sale el programa, yo no dije nada en mi casa, yo dije, vamos a ver el programa, cuando todos me vieron a mí haciendo la entrevista. Sí, y ahí estuve con esa gente trabajando unos cuantos años hasta que ya me salieron los gallitos de la adolescencia, ya no era niño, entonces ya me dijeron, no, pues ya no puedes estar con nosotros. Pero en esa época fue la época en que hubo muchas bombas del narcotráfico. Entonces fue muy impactante porque nosotros nos reuníamos en el departamento de la directora a grabar y una vez nos tocó que pusieron varias bombas cerca. Entonces nos tocó quedarnos ahí, no pudimos salir y fue un ambiente muy tenso. Entonces fue en esa etapa mía de adolescente, 12, 13 años, donde todo eso pasó y pues la historia que ya muchos saben, ¿no? O sea, asesinan a uno de los líderes mundiales del narcotráfico en Colombia y fue muy fuerte. Yo ese día incluso iba para una actividad en la iglesia. Yo salgo de mi casa y de mi casa a la iglesia yo tomaba un bus y pues yo veía mucha congestión, como policía, como muchas cosas. Cuando ya llego a la iglesia, pues no, la noticia, no, mataron a este personaje y todo. Entonces fue un caos impresionante. Le doy gracias a Dios porque muchos adolescentes y muchos jovencitos pues fueron atraídos por todo ese mundo, ¿sí? Y le doy gracias a Dios que yo pude conocer a Dios en esa etapa de mi vida y que el Señor me guardó, porque no estaba exento yo también de ser atraído por todo ese mundo. Entonces, pues Dios tenía su plan conmigo y me permitió conocerle a temprana edad. Sí, porque todo esto pasa como al mismo tiempo que está caminando en sus inicios, pero bueno, consolidando su relación y toda en la sociedad está pasando esto, ¿no? Pero ¿cómo hay un crecimiento espiritual en cuanto a eso? ¿Cómo la iglesia ayudó en esa parte a su vida? Bueno, yo llego a esta iglesia, entonces cuando llego ya a ese pueblito, me involucro de una con el Ministerio de Misiones, me meto en el grupo de teatro, yo estaba por los 13, 14 años ya, tuve una aceptación de todos, siempre he tenido liderazgo, o sea, siempre he llamado la atención, no solamente por el color de mi cabello, sino que siempre yo he llamado la atención. Pues como se dan cuenta, hablo demasiado, entonces siempre he tenido esa capacidad como de llamar la atención. Entonces, estando ahí en esa iglesia, yo me involucro con el comité con el Ministerio de Adolescentes y me nombran líder. Ellos tenían pues su pastor, pero tenían un comité de líderes, entonces yo hice parte ya de ese grupo de líderes y empecé, digamos, como todo mi desarrollo ministerial, todo mi crecimiento ministerial, comenzando como líder de adolescentes. Ahí estuve de líder de adolescentes. Recuerdo que ellos hicieron algo, se inventaron algo que era el Club Sofía o el Club Sabiduría.
y tenía un presidente. Entonces hubo elecciones y los chicos votaban y todo, y yo salí electo ahí como el presidente de ese club de adolescentes. Y ahí comencé mi desarrollo ministerial y tengo mucho que agradecerle a personas que invirtieron su tiempo en mí. O sea, yo tuve un pastor de adolescentes, el pastor Freddy Machado, que se dedicó bastante a mí con su esposa, y también tuve 2 maestros que pues se entregaron de todo corazón al crecimiento de nosotros como adolescentes, Fernando y su esposa, y bueno, pues yo le doy gracias a Dios por ellos, por esos maestros. Veo que ha ido como creciendo espiritualmente de la niñez, adolescencia y todo esto. Quizás vamos a caminar un poquito al tema de cuando usted tiene este llamado o de ser, como dice, en obediencia soy pastor. Uh-huh. ¿Cuándo hace ese giro? Porque estábamos diciendo, el sueño era pues otro y había mucho que ver con multimedia y todo esto, pero de repente hace un giro o dedicó más tiempo al tema multimedia. ¿Siguió haciendo esto? O... Y espera un momentito, vamos a tomar una pausa breve y ya volver. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Ya. Entonces, se desempeñó como un servicio dentro de la iglesia. Había también un llamado, no religioso, sino más bien un llamado de profesión. Uh-huh. Entonces, ¿continuó esto o tomó otro giro? Su vida ya de joven adulto, joven, sí. joven, sí. Adulto. Pues todas esas cosas siguieron como en paralelo, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces yo en esa etapa estoy hablando de que estaba ya por los 14, los 15 años. Entonces yo seguí en la iglesia, yo estaba involucrado en el grupo de teatro, estaba involucrado con los adolescentes. Luego la iglesia comenzó un ministerio de video, entonces otra vez exacto, entonces ya conectado con video, ya me conecté ahí ya en la iglesia. Ellos empezaron a grabar los congresos de jóvenes porque era una iglesia grande, más grande, sí, era una iglesia de más o menos unos 4.500 o 5.000 miembros. Sí. El grupo de adolescentes, pues éramos, yo creo que unos 60, 80, quizás 100. Y el grupo de jóvenes sí era muy grande, era un grupo que superaba los 800, 900 jóvenes, ¿no? Wow. Entonces era una iglesia grande. Entonces viene el ministerio de video, yo me involucro de una, pues porque era algo que me gustaba, yo ya venía trabajando en eso, no trabajando, como hobby, aprendiendo, yo tenía mi camarita, yo hacía mis cosas. Estaba trabajando con ya había pasado mi etapa de noticosas para notichicos, entonces ya yo tenía como un poquito de experiencia o de bagaje en todo esto de los medios, entonces me involucro con esto. Lo de noticosas ya terminó, eso fue un ciclo de niño, yo creo que como hasta los 14 años o algo, y ya me quedé en la iglesia. Entonces en la iglesia yo me empiezo a involucrar en lo de video, ¿cierto? Cuando yo cumplo 15 años, yo quería trabajar, o sea, yo estaba estudiando, todo normal. Cuando yo cumplo 15 años, yo quería trabajar, entonces voy a una librería cristiana que había ahí en Medellín, la librería Unión Cristiana, pido trabajo, pero como yo era menor de edad, pues yo necesitaba un permiso de mis papás para trabajar, entonces ellos pues sacan el permiso y yo empiezo a trabajar con esta librería. Amo profundamente esta familia, la familia Rincón, el hermano Policarpo, que ya partió con el Señor, sus hijas, o sea, ellos me dieron esta oportunidad de trabajar con ellos y de conocer mucho. Ya toda esta parte, digamos, ministerial, porque yo ahí tuve mucha relación con pastores que iban a la librería, yo empecé a aprender mucho porque pues yo tenía que más o menos conocer los libros que vendíamos, conocer las diferentes Biblias que vendíamos. Entonces ¿Librería cristiana? Sí, una librería cristiana, Okay. Que sigue hasta el día de hoy. Y entonces ya yo llevaba toda la parte ministerial, pero ya estaba trabajando. Yo siempre, como les digo, siempre me ha gustado trabajar y generar recursos. Entonces yo ya estaba trabajando. Eso fue como hacia los 15 años más o menos. Entonces yo trabajo con ellos un año o un año y medio, gradúo de bachillerato y tengo que ir a prestar el servicio militar obligatorio. ¿Todavía es eso? Sí, okay. El servicio militar obligatorio, entonces pues yo hice todo lo posible para evadirlo, pero pues los planes de Dios. Entonces yo me voy más o menos en el año 94 gradúo
y yo estoy todo el 95 prestando servicio militar. ¿Qué es básicamente recibir entrenamiento militar básico durante un año? Sí, es todo un año, tú estás ahí, o sea, te entrenan, tienes que hacer servicio pues militar. Yo fui a un batallón de Buenos Aires, y pues ahí en ese batallón, pues yo, un soldado normal, o sea, tenía todo el entrenamiento de soldado, todo normal, ¿no? Yo llego allá, pues ese año yo me desconecto un poco pues de la iglesia porque pues no podía estar yendo todo el tiempo, pero pasan cosas muy interesantes ahí. Yo creo que ahí es donde ya como esa parte ministerial como que explota, como que ya se siente la necesidad de desarrollar. De involucrarse de una forma más. Porque cuando yo estaba ahí en el ejército, los primeros meses fueron muy duros, porque es un tiempo de entrenamiento, es una disciplina a la que uno está acostumbrado. Yo no pensé que me iba a tocar hacer eso. Yo salgo de mi casa el día que tengo que presentarme al ejército, pero yo estaba convencido que regresaba en la noche y que me iban a dar mi boleta de libertad. Pero no, ya en la noche estaba yo durmiendo en el batallón. Wow. Entonces, fue un tiempo tremendo, pero muy bonito, muy bonito. Pasaron 2 meses quizás, para mí fue muy difícil. Yo me desconecté de mi disciplina de oración, de mi disciplina de la lectura de la Biblia. Los compañeros sí sabían que yo era cristiano, pero yo estaba muy desconectado. Pasaron 2 o 3 meses y llega un grupo de reclutas nuevos. Uno de los suboficiales, un sargento, que él sabía que yo era cristiano, me dice: oiga, del Valle, ahí en los nuevos que llegó otro loco como usted. Entonces yo dije, otro cristiano. Entonces investigo, lo encuentro. Se me pasa ahorita su nombre, lastimosamente, pero este muchacho vino a ser un ángel de Dios para mi vida, porque él venía fresquito de la iglesia. Entonces me apoyó mucho para que nos uniéramos a orar. Entonces empezamos a unirnos a orar, él y yo. Otros compañeros se fueron uniendo. Entonces yo ya para ese momento en mi instrucción militar a mí me habían asignado a una oficina. O sea, yo me regalé pues para entrar a la oficina. Dije que sí sabía manejar computadores, que sabía hacer todo, y no sabía nada, pero con tal de estar en la oficina, pues ahí a fuerzas aprendí. Entonces yo ya estaba en la oficina. Entonces yo tenía las llaves de... Ellos tenían como una especie de biblioteca en el batallón, pero nadie la usaba. Entonces nos escondíamos a orar ahí. O sea, realmente sí nos escondíamos a orar ahí, porque pues sí había mucha restricción para tener libertad de orar y todo. Entonces ahí nos reuníamos como unos 5 o 6 muchachos cristianos a orar. Y así estuvimos hasta que un sargento nos descubre y nos obliga a ir a la misa, que ellos tenían una misa. Entonces nos obliga a ir allá, que porque eso era lo que ellos creían y todo eso. Pero igual nosotros nos seguíamos metiendo ahí a orar. Pasaron muchas cosas, es que son tantas historias, pasaron muchas cosas en ese tiempo, seguimos ahí orando. Y resulta que a mí toda la vida desde niño, que no les había contado antes, me ha gustado mucho todo lo que es el ilusionismo, los jueguitos estos de ilusionismo, de magia y todo eso. Siempre me gustó aprender y tenía mis juegos y todo. Ahí en el batallón, pues yo molestaba a los compañeros. Mira, escogí una carta y les hacía así jueguitos para entretenerme. Entonces eso escaló y parece que se dieron cuenta en los altos mandos que yo sabía algo de magia. Y no fue nada malo, fue algo bueno, porque ese batallón tenía un circo que se llamaba el Circo de los Hombres de Acero, y ellos lo usaban para ir a las comunidades y hacer pues como un trabajo social, y llevaban el circo y habían soldados que hacían sus shows y todo ahí. Entonces el coronel del batallón me llama, me dijo: del Valle, usted, me dijeron que usted sabía de magia y todo eso. Le dije: no, sí, mi coronel, pues siempre me ha gustado aprender. Dijo: ¿por qué no me había dicho? Yo necesito que me entrenen unos soldados, que les enseñe unos juegos para el circo. Sí, yo les enseño. Entonces, en ese proceso, él me dice que por qué no le hacía un show en el cumpleaños de su hija. No, sí, mi coronel. Voy yo a la casa del coronel y le hago un show de magia ahí. Entretuve a los niños que fueron y luego me dijo: no, ¿y por qué no hace un show para todos los soldados? Claro que sí. De hecho, tengo las fotos. Ayer se las estaba mostrando a Blanca y a Cris. Ahí tengo las fotos de ese show. Entonces ya hubo una conexión con el coronel, y el coronel después el mero mero, o sea, ya. Entonces ya yo tenía como un poquito más de acceso. Entonces, un día estábamos en toda la formación general, ¿sí? Entonces él se para y dice:
yo me enteré que hay unos soldados que se están reuniendo a orar en la biblioteca. Salgan aquí al frente, salgan ahora, salgan. Y yo miré a mis amigos, ¿qué hacemos? Salgan ya, salgan, los quiero ver. Pues salimos solo Oli y yo, los otros no salieron. Entonces cuando salimos nosotros dijimos, no, pues viene el castigo, viene no sé qué, Ustedes están reuniendo ahora en la biblioteca. No, pues sí, mi coronel. Y era todo el batallón, no sé cuántos soldados habían ahí, 200, 300, a todo el batallón. Entonces, no, ya estábamos esperando lo peor. Cuando él se mete las manos al bolsillo y saca las llaves, dijo, estas son las llaves de la biblioteca de manera oficial. Ustedes están autorizados y nadie me los puede prohibir porque ustedes saben que ellos están orando por nosotros para que y yo. ¡Wow! Un giro inesperado. Solo Dios pudo haber hecho eso. Sí. Entonces, pues como yo ya tenía, digamos, que las puertas abiertas, voy yo y le digo, mi coronel, mire, pues ya viendo que usted nos dio permiso, pues a mí me gustaría hacer un concierto cristiano acá. No, sí, ¿cuándo? Diga, ¿cuándo? No, pues nos ponemos de acuerdo. Entonces yo llamo a la iglesia, llamo a mis pastores, a los del grupo de alabanza, y no, de una, el concierto. Tengo las fotos también. Entonces, hacemos el concierto. Fotos de concierto. Sí, yo se las puedo pasar para que las pongamos acá. Entonces, fotos. Entonces hicimos el concierto, eso fue muy bonito, pues, o sea, fue un tiempo muy especial. Recuérdanos, ¿qué edad tienes en ese momento? En ese momento tenía yo entre 16 y 17, eso fue en el 95. Pero muy joven. Sí, muy pequeño y ya estando en el ojo de las luces del show. Y entonces yo ya sentí que ahí yo dije, no, pues, o sea, por aquí fue. Y no solo hicimos uno, hicimos 2 conciertos, 2 o 3 conciertos más. Establecimos un grupo de oración autorizado por el coronel, ya teníamos un grupo de estudio bíblico. Los gedeones pudieron entrar nuevamente a entregar sus nuevos testamentos porque les habían cerrado las puertas. Y ustedes fueron como la puerta, sí, abrir la puerta, el acceso. Sí, Dios nos utilizó para eso. Entonces, pues ese fue mi año. Yo, de hecho, gradué con medalla inclusive honorífica. Tengo fotos también. y bueno, pues eso fue un tiempo bonito. Pues, entonces para la gloria de Dios. Fue un año. Fue un año, okay. Sí, porque como yo era bachiller, entonces los bachilleres allá solamente están un año. Los que no son bachilleres les toca más tiempo, pero yo estuve un año, todo el año 95, y pues cuando yo ya salgo de ahí, yo llego a la iglesia y ya pues con un liderazgo, digamos que de alguna manera ya más fortalecido. Entonces, ya siendo militar y todo eso, como hay un poquito como de respeto tal vez. Sí, pues eso no influye tanto, sino que ellos se dieron cuenta del trabajo que yo hice en el ejército. Sí. Entonces mis pastores se dieron cuenta, entonces yo ya tenía una edad que ya no encajaba en el grupo de adolescentes, pues ya estaba de, ¿cuántos? 17 años casi. Más o menos. Entonces yo recibo una carta ya oficial porque el pastor de jóvenes invitaba a sus líderes, pero por carta. Entonces, cuando a usted le llegaba una carta del pastor de jóvenes para ser parte del liderazgo de jóvenes, no, hombre, eso era... ¡Wow! Llegó una carta. Un formalismo bien bonito. Perdón, acabo de iniciar eso otra vez. Voy a... Ya, seguimos. ¿Recibió una carta? Sí, entonces yo ya salgo del ejército, ya no encajaba en el grupo de adolescentes. Entonces, pues bueno, ¿y ahora qué hago? Seguía en el grupo de misiones, seguía en el grupo de teatro, pero recibo una carta del pastor de jóvenes invitándome a ser parte del liderazgo de jóvenes. Sí. Y eso pues era un privilegio porque pues era la carta del pastor de jóvenes. Entonces yo entro al grupo de líderes de jóvenes, era el más joven de todos. O sea, ellos eran los líderes de jóvenes, pero ahí habían de 35, de 40 años y yo era el más jovencito de todos. Pero fue una etapa muy bonita. Hubo una buena recepción del equipo. Sí, lo ocuparon bien. Sí, yo he sido, como te digo, o sea, yo he sido muy hablador, muy payaso y así. Ahorita no tanto, mi esposa y mis hijos me reclaman mucho eso. No, ellos me reclaman mucho le exigen. Sí, que sea así un poquito más en casa. Pero hay otros factores que a veces no lo dejan a uno como ser igual en casa, pero estamos trabajando en eso. Entonces yo ya me involucro en el liderazgo de jóvenes. Era un trabajo muy fuerte, ellos organizaban congresos todos los años, congresos juveniles donde invitaban pues a Marcos Buida, a Danilo Montero, a pues cantantes así, predicadores de talla internacional, o sea, un congreso muy grande y ahí me involucro yo a trabajar con ellos fuertemente y ahí empieza otra etapa muy bonita porque el grupo de jóvenes de la iglesia tenía un programa radial
Tenía un programa radial todas las semanas que se llamaba Brillo Juvenil. Entonces todos los líderes nos delegaban un día para ir a hacer el programa. Y ya hubo un tiempo en que ya pues solamente éramos como 3 o 4 los que íbamos a hacer el programa. Ya me involucro con la radio mucho tiempo. Y siguió el Ministerio de Video. El Ministerio de Video siguió, ahí seguí yo involucrado. Entonces ya seguí yo con ese liderazgo de jóvenes mucho tiempo. Hicimos muchísimas cosas ahí. Yo estudié pues en el Instituto Bíblico de Medellín. Perdón, en esa parte solo, ¿fue a la universidad o el instituto después de eso de salir Yo cuando graduó, yo sí fui a la universidad. Yo fui a la universidad a estudiar producción de televisión. Entonces yo voy a estudiar producción de televisión, muy emocionado, porque pues ya llevaba muchas cosas que me gustaban y todo. Entonces llego a la universidad, hago 2 o 3 semestres y en ese lapso yo hago un viaje a Ecuador. Era un viaje a unas conferencias que se llaman COICOM, que es la Confederación Iberoamericana de Comunicadores Cristianos. Y ellos tienen un congreso que hacen todos los años. Este año es en El Salvador. Sí, vi esas noticias. Exacto. Entonces, esa vez fue en Ecuador y yo tenía muchas ganas de ir y bueno, conseguí cómo llegar. O sea, un señor de otra iglesia iba a ir, otra muchacha de mi iglesia iba a ir y nos juntamos varios y nos fuimos por tierra hasta Ecuador. Recuerdo que nos fuimos en un Zastava, que es un carrito súper chiquito, parece una alcancía, íbamos 4. El dueño del carro, otra hermana de su iglesia, Jenny, que era compañera mía de mi ministerio, ahí del comité de misiones, y un pastor que iba hasta Ecuador, que era un pastor indígena que iba hasta Ecuador. Entonces nos fuimos los 5 en ese carrito y fue una odisea. Yo llego a Ecuador, a la HCJB, que es lo máximo pues para la gente que conoce, que es todo un ministerio de radio y televisión muy importante en Ecuador, y yo quedé fascinado. Ellos tenían ahí una universidad y yo dije, no, pues aquí fue. Entonces hago todos los planes, llego a Colombia, hago todos los planes para irme a Ecuador a estudiar. Llené mis papeles, hice toda la aplicación, me retiré de la universidad y cuando ya iba a viajar, estalla un escándalo político en Ecuador. O sea, había un presidente y lo tumban. Bueno, hay una situación complicada, entonces ya no pude viajar. Esperé un tiempito, al presidente que siguió, pues también le hicieron lo mismo y tuvieron un caos unos cuantos años, entonces se me desbarató mi vida. Entonces ya yo no quería regresar a la universidad en Colombia, yo seguí trabajando, regresé a la librería, me dieron la oportunidad de regresar. Regresé a la librería y no me dejen olvidar, en esa segunda etapa de regreso a la librería conozco a Río Grande, ahí conozco a Río Grande. Antes de que saltamos ahí, tengo una pregunta. Toda su vida ha estado vinculado a un tema de radio, televisión, video y tiene la oportunidad de estudiar. ¿Dónde estudió? ¿3 semestres? Estudié en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Y estudia, pero luego se sale, o sea, ¿por qué? Yo me retiré porque iba a ir a Ecuador a estudiar. Ok. Entonces, como lo de Ecuador no se dio, pues ya no quise entrar a la universidad, estaba trabajando, estaba en la iglesia, había ido a estudiar un año al Instituto Ministerial de Medellín y me enredé ahí en mis cosas. Mi familia me insiste que termine la carrera y me insisten, entonces me matriculo otra vez a la universidad, pero ya había cambiado todo. O sea, ya era otra cosa, yo ya estaba más grande, ya había pasado más experiencia, esto fue quizás 2 o 3 años después de que yo había salido. Sin embargo, yo llego a estudiar. Entonces, cuando yo llego a estudiar, pues cada clase que daban eran cosas que yo ya sabía. O sea, vamos a ver hoy clases de edición, ya yo me sabía todo eso. Vamos a ver clases de planos, de cámaras, yo ya sabía todo eso. De fotografía, pues todo eso ya lo sabía. Sí. Yo decía, no, eso ya no me sentía. Ya no me sentía, entonces aguanté creo que un semestre y me retiré. Okay. Me retiré y ya, o sea, yo siempre quise estudiar y terminar, pero pues dije, pero es que todo lo que me están enseñando aquí, yo ya lo sé. No sé si fue necedad mía, rebeldía, orgullo, lo que sea, pero fue una decisión que tomé impulsiva y me retiré. Pero como te digo, Dios traía sus planes también conmigo. Yo me retiro, sigo en la iglesia un par de años más y pues con mi trabajo y todo, pero nunca me desconecté de todo lo de los medios. O sea, yo en la iglesia seguimos sirviendo ahí en el ministerio de video y ahí aprendí muchísimo, muchísimo. Yo quizás no tengo mi título,
pero yo aprendí Tiene mucho muchísimo conocimiento. en ese ministerio de video de la iglesia, sí. Ok, volvamos ahora sí. Estaba en la librería y escuchó sobre Río Grande. Sí. Ok. Ok, ya estaba yo quizás sobre los 18 años, Ujú. 18, 19 años. 18. Ok, entonces todavía joven. Sí. Todavía joven. Ok. Sí. Vamos a escuchar cómo conoció a Río Grande por primera vez. Ujú. Pero antes de eso, entre que conociste a Cristo, empezaste con ese journey, esa etapa Ajá. de vida. Nos has contado muchas bonitas, buenísimas historias. ¿Qué fue la dificultad o reto o problema más grande que puedes decir entre esa parte? Algo en que tuviste que depender del Señor, sostenerte, como quizás fue el parte en el ejército, no sé, pero ¿qué dirías tú que fue el reto más grande en esa etapa de joven en tu vida? Bueno, pues sí, en el ejército fue un reto tremendo porque yo venía de una disciplina cristiana muy bonita toda mi niñez. Entonces esa desconexión sí fue muy triste. Dios me guardó porque en el ejército hay de todo. O sea, en el ejército hay drogas, hay prostitución, ahí se ve de todo. Eso no es nada que ocultar. Pero Dios me guardó. Yo recuerdo muchas ocasiones en las que yo estaba lavando mi ropa y los compañeros ahí fumando marihuana. Y lo invitaban a uno y todo. Y yo le doy gracias a Dios que esos principios, pues que el Señor puso en mi corazón desde muy niño, pues surtieron efecto ahí. Quizás no tenía yo mis disciplinas de oración, mis disciplinas de estudio de la Biblia, pero el Señor me guardó. Entonces sí fue una etapa muy difícil. Fue una etapa muy difícil. Y luego también hubo otra etapa muy difícil familiar. Una etapa muy difícil familiar porque ese tío que me enseñó a trabajar, por alguna situación, él llega a la cárcel. Injustamente, pero pues ahí lo tuvieron un tiempo. Entonces él era como el modelo. O sea, yo con mi papá sí tuve relación y todo, pero como mi papá en ese entonces estaba muy desconectado en sus cosas y todo eso, su mundo, yo vivía con mis abuelos. O sea, yo viví mucho tiempo con mis abuelos. Y mi tío era como ese modelo, el que me enseñó a trabajar, él pagaba mis estudios, me apoyaba muchísimo. Entonces él cae a la cárcel y pues fue muy difícil para toda la familia. Fue muy difícil para toda la familia. Perdón, lo siento. Fue muy difícil para toda la familia. Entonces yo recuerdo una vez con el grupo de teatro fuimos a la cárcel donde él estaba. Él no sabía que yo iba. Entonces yo desde que llegué, yo necesito ir a tal parte a buscar a mi tío, yo lo quiero saludar. Él nunca había querido que yo fuera a verlo, nunca. Entonces, pues yo llego ahí en ese momento y él sale en la reja y me dice, ¿usted qué está haciendo acá? Entonces yo le conté, no, estoy con el grupo de teatro de la iglesia, vinimos a hacer una obra de teatro. Entonces él se pone contento, sí, pero me dice, no quiero que me veas acá, eso no es lo que yo quiero que veas. Váyase y lávese los dientes. Siempre decía, lávese los dientes. Él se preocupaba mucho por eso. Entonces fue un momento muy lindo, muy impactante. Él ahí conoce a Cristo. Él en esa cárcel conoce a Cristo. Oh, wow. y entrega su vida a Cristo y muere en la cárcel. Le da un infarto en la cárcel. Entonces, ese fue el momento más difícil como familia y para mí, porque yo todavía estaba pues joven y él había sido ese modelo para mí. Entonces, a nosotros nos avisan. Él antes de ir a la cárcel, él tenía un edificio, pues un local, y él tenía ahí un negocio de comidas rápidas. Cuando él estaba en la cárcel, eso estaba cerrado, entonces yo le dije que si me dejaba usarlo. Entonces, pues yo comencé un negocio de comidas rápidas con 2 amigos de la iglesia. Entonces, yo estaba ahí en ese momento, en esa etapa, nos avisan que él fallece. Yo tengo que ir, yo me voy con una tía, pues a reconocerlo. Ella no quiso entrar, me tocó entrar a mí, a verlo. Me tocó entrar a mí a verlo ahí. Y pues fue un momento para mí muy impactante. O sea, cuando tú te enfrentas a una realidad así y ves a esa persona que tú amas tanto, que ha sido un modelo para ti ahí, pues en una camilla de un hospital ya sin vida, pues fue una cosa muy, muy impactante. Chocante, para mí. Pero también
pude ver como la mano de Dios en todo ello, ¿no? O sea, ver que realmente nosotros hoy estamos y mañana no. Y le doy gracias a Dios que le conoció allí en la cárcel, y yo tengo toda la fe que él partió con el Señor. Y ese momento en nuestra vida, en mi vida personal y a nivel familiar, sí nos impactó mucho. Él era un eje central de toda la familia y nos tocó aprender a vivir sin su presencia. Y hasta el día de hoy todos le extrañamos, le amamos y tenemos muy buenos recuerdos de él. Y bueno, pues digamos que eso fue un momento difícil para mí en lo personal, pero también fue un reto para seguir adelante y poner en práctica pues todas las cosas que él nos enseñó consejos positivas. y Sí. todo esto. Sí, Sí, exacto. Entonces digamos que esa etapa la viví en todo ese proceso de estando en la iglesia, estaba trabajando en la librería, tenía lo de las comidas rápidas y ahí trabajando en todo eso. Dice, ahora sí creo que podemos saltar al tema de Río Grande, Sí. ¿no? O sea, estoy un poco emocionado. ¿Quién dijo Rio Grande Bible Institute en ese tiempo, no? Yo ya no me Pero acuerdo ni primera cómo vez. se llamaba. Mira, eso fue muy, muy interesante. Yo estaba trabajando en la librería y a la librería llegaba una revista, no recuerdo bien el nombre, si era Apuntes Pastorales o algo, era una revista así como algo como esto, ¿no? Que llegaba a la librería y la usaban los pastores y todo. En esa librería había publicidad de Río Grande. Ahí salía una publicidad de Río Grande y salía una fotografía, si mi memoria no me falla, de la placita de banderas, donde están las banderas. Y 2 o 3 fotos más de algunos edificios de ese entonces. Estoy hablando del... Yo presté servicio en el 95, 96, 97, por ahí 97, 98. Entonces, pues yo veo a eso ahí. Y yo, mira, un instituto bíblico y en español, qué bendición, y en Estados Unidos. Yo me conecté, yo creo que tuve que haber hecho una llamada, pues porque en ese entonces no había nada, no habían redes, no había nada, tuvo que haber sido una llamada o algo. Entonces me dan la información, pero pues la información que me dan para un muchacho de 18, 19 años, pues no, era imposible para mí pensarlo, porque pues era costoso, muchos trámites, la visa. Entonces yo, bueno, mi sueño quedó guardado en un cajón. Sí. Ajá. Quedó guardado en un cajón. Entonces ahí tuve yo pues ese contacto con Río Grande. Eso fue mi primer contacto, ¿no? Pasaron muchos años. ¿No hasta recuerdas que con quién hablaste? no, ni tengo la más mínima idea. ¿Alguna persona allá en la oficina? Alguna persona que De no, admisión. que no me ofreció becas, no me ofreció nada. No, Me motivó. no me motivó. No recuerdo quién. Yo sé que tuve el contacto y yo sé que pues yo, o sea, yo sí quería venir. Yo sí quería venir porque dije, qué bueno ir a estudiar allá en un instituto bíblico. Pero pues no, o sea, no se me hacía posible para mí en ese momento, ¿no? Y ahí quedó, simplemente pues ahí quedó. Yo ya entré a estudiar a Colombia pues en los que habían ahí, los institutos que había. La iglesia tenía su propio instituto y luego entré al Seminario Bíblico de Medellín, que ellos tenían un instituto, ahí también estudié un año. Y ahí. O sea que su vida después de la biblioteca, de la librería, fue como seguirse preparando siempre en el tema de la iglesia para servir al Señor. Sí. Su vida personal, un negocio, o sea, como empujando todo a la vez. ¿En qué momento usted como tiene ese como llamado, digamos, dentro de la iglesia? Porque veo que va como ascendiendo de liderazgo, pues. Sí, pues ahí en la iglesia yo en la iglesia, bueno, realmente yo comencé como maestro de niños, ¿no? Yo comencé como maestro de niños, luego estuve en los adolescentes, luego con los jóvenes y estando con los jóvenes, pues ahí estuve muchos años, o sea, estuve muchos años desde esa época, desde ese año hasta el 2003. O sea, el 2003 ya yo salí de ahí, que eso es otra etapa, que ya donde aparece Laura y todo, pero yo estuve hasta el 2003. En todo ese tiempo yo estuve trabajando con los jóvenes en los diferentes proyectos, estuve trabajando con el departamento de video, estuve estudiando también en el Instituto Ministerial y toda mi vida se estuvo desarrollando ahí. Para el año 97,
para el año 97, creo que todavía estaba yo en la universidad. Eso fue en ese lapso que entré y me salí. Yo dije, bueno, yo necesito ya un proyecto personal. Ya no tenía el negocio de comida rápida, ya había pasado. Yo necesito algo personal, que hago, algo para vender, todo eso. Entonces, bueno, para no hacerles la historia larga, yo empecé a fabricar con una amiga de la iglesia unas cápsulas. O sea, como las cápsulas que uno se toma de medicamento, pero dentro de las cápsulas metíamos unos rollitos de papel con versículos bíblicos. Entonces registramos el nombre, se llamaban cápsulas bíblicas y empecé con mi amiga Jenny, con la que fuimos a Ecuador. O sea, ella siempre fue como mi partner, mi socia y me apoyaba. Ella tenía un poquito de dinero porque ya trabajaba por fuera y todo eso. Entonces ella me apoyó y empezamos. Entonces yo recuerdo que nosotros conseguíamos las cápsulas, comprábamos las más baratas del mercado, le sacábamos el medicamento, enrollábamos los papelitos, los metíamos ahí y empecé a vender en la iglesia a los amigos. Bueno, eso se fue volviendo una empresa. Yo empecé a vender y a vender. En el camino, pues ella ya se retira, ya quedo yo solo. Yo empiezo como a profesionalizar la empresa, le creo un logo, le creo toda una imagen, todo un sistema de producción, empiezo a vender, me llaman de una librería, voy y vendo una docena. Y cuando menos pensé, yo ya estaba vendiendo por todo el país. Entonces yo monté una empresa que se llamaba Cápsulas Bíblicas. Y hacíamos esas cápsulas en varias presentaciones y hacíamos folletos, lapiceros o plumas, una cantidad de productos para vender a las librerías. Entonces yo ya no trabajaba con la librería, ellos ya me compraban. Y yo empecé a distribuir, ya me volví un distribuidor, eso fue en el 97. No me había casado, no conocía a Laura, nada, todavía estaba en Medellín. Y yo seguí con mi empresa, yo viajaba por el país, iba a todos los eventos que hubiesen en el país, congresos, ferias, todo, y llevaba mis productos y me dediqué a eso junto con el ministerio. Ahí pasaron varios años y yo seguía con mi compañía y todo. Y en ese lapso yo ya había cerrado el negocio de comida rápida, ya había tenido pues como esa opción. Y yo tuve ese primer negocio de comidas rápidas que se llamaba Quirios. Yo creo que eso fue el error, ponerle el nombre de Dios a un negocio. No lo hagan, no le pongan el nombre de Dios a los negocios. El nombre de Dios es santo, no se puede usar para ningún negocio. Y yo le había puesto a ese restaurante Quirios. Y no funcionó. Entonces lo cerramos. Y luego otro amigo me dice, ¿por qué no volvemos a abrir Quirios? Que no sé qué, yo te apoyo y tal. Bueno, lo abrimos y ya hicimos más como una especie de club. Entonces ya era para la iglesia, venían la gente de la iglesia, vendíamos comidas y todo, pero pues mi amigo trabajaba por fuera y todo el trabajo me tocaba a mí. Y era mi mejor amigo. Y un día ya yo me cansé y le dije, no, ¿sabes qué? Primero es la amistad antes que el negocio. Entonces cerremos el negocio para que la amistad no se dañe. Y cerramos el negocio. Y pasaron un tiempo cuando yo volví a abrir el negocio solo y no me funcionó. O sea, estuve un tiempo ahí, no me funcionó. Entonces, pues yo lo cerré y dije, bueno, no tengo nada que hacer. Qué pereza, eso fue en el año 2002. ¿Qué hago? Me cerré, tengo que pagar las deudas del negocio, sigo con las cápsulas, pero... Entonces me habla un pastor de un pueblito que se llama Sahagún, Córdoba. Bien caliente eso por allá, bien caliente. Era un pueblito. Entonces él me llama y él sabía que yo trabajaba en todo lo de video y todo esto. Y me dice, oye, ¿por qué no nos ayudas? Que vamos a tener un campamento de jóvenes, pero queremos ponerlo en video todo, ¿por qué no vienes para que lo grabes y tal? No, pues yo me voy para allá. Y me fui para ese campamento en Sahagún. El campamento era en enero del 2003. Entonces me voy yo para Sahagún y me encuentro allá con un pastor amigo, que él siempre iba a la iglesia de nosotros a hacer los congresos de jóvenes o de adolescentes, siempre lo invitaban. Y era el pastor de mi esposa, de Laura, la que hoy es mi esposa, era su pastor. Ahí lo conozco a él. Entonces estuvimos ahí en Sahagún. Lo de las cápsulas siempre siguió conmigo. Yo me voy para Sahagún, grabo. Entonces estando ahí en Sahagún, yo dije, no tengo nada que hacer en Medellín. Yo no tengo novia, no tengo nada. Yo ya vivo independiente solo, yo ya no vivía con mis papás, nada. Pues tengo las cápsulas que me dan algo de dinero. Me voy a quedar aquí en Sahagún, trabajando con los jóvenes. Entonces me dice el pastor de mi esposa, me dice, no, ¿qué te vas a quedar aquí? Mira, esto aquí es difícil, el clima es muy caliente. Yo te voy a llevar para Bucaramanga, que era la ciudad de donde vivía Laura.
te voy a llevar para Bucaramanga y te voy a dar unas vacaciones de un mes. Véngase conmigo. Ah, pues no tengo nada que perder. Vámonos para Bucaramanga. Y me fui con él para Bucaramanga. Llegamos a Bucaramanga y la noche que nosotros llegamos, la familia que recibía como a todas las personas que hospedaban la iglesia y todo eso, era la familia Guarín, los papás de Laura. Entonces yo llego a la casa de los Guarín. Entonces ahí me reciben. Y ahí comienza ya otra etapa mía. ¿Quiere que sigamos o qué? O ya acabamos. Ahí viene la love story. Ok, tenemos como 8 minutos máximo para concluir esa parte. Ok. O para concluir este episodio. Ok. Este episodio. Yo creo que yo estaba pensando quizás debemos tener un parte A y B. No, él había dicho desde el principio eso. Sí, lo mencioné a él también, Sí. porque estabas estudiando cuando yo llegué, entonces sé que hay historia aquí en el seminario y luego hay una buena historia también. Ok, tenemos que terminar en 5 minutos el parte hasta llegar a Río Grande. Sí, yo le dije a él, pues entonces toca hacer antes de Río Grande y después de Río Grande. Sí, no, está bien. Entonces, si quiere, háganos la love story ahorita. Llega ahí y luego se casan y luego pues están como ayer para venir. Ok. Ajá. Listo, vamos. Entonces llego yo a la casa de los Guarín. Es una anécdota muy curiosa porque Laura y su hermana, Andrea, en ese momento estaban en un campamento juvenil y el pastor pues me lleva precisamente con el ánimo de llevarme a ese campamento. Entonces llegamos esa noche estaban solamente mis suegros y Oscar, un hermano de Laura, en la casa. Entonces ya estaba de noche, fuimos a comer, llegamos ahí, pero ellos no me dejaban entrar a la casa, me atendieron allá afuera como en el jardín y yo ya cansado y ellos no, y yo no sé qué estaban esperando y ya era tarde de la noche y bueno, no, entonces ¿me van a dejar dormir o no me van a dejar dormir acá? La anécdota es que su hijo, Oscar, pues él no estaba en la casa, él no sabía que yo iba a llegar, entonces ellos estaban preocupados que en la madrugada yo me levantara y él pensara que era un intruso o algo y pasara alguna cosa. Sí. Entonces era como esperando que él llegara y todo. Al final no sé cómo resolvieron, al final me acostaron, me dejaron dormir, y bueno, ya ahí empezó, yo digo que ahí empezó con mi historia de amor porque yo digo que yo vi la foto de Laura y Andrea ahí. Y pues ahí empezó como, interesante, hay 2 chicas aquí, bueno. Y ya pues al otro día ya fuimos al campamento, ahí ya las conocí. Laura pues siempre ha sido muy amiguera, muy extrovertida, y Andrea era un poquito más introvertida, más tranquila. Entonces pues ahí ya empecé yo como a mirar a Laura ya diferente, ¿no? A mirar a Laura diferente, pero dije, no, pero esta muchacha está muy loquita, mire aquí con este muchacho. Pero era porque los muchachos decían, Laura, es que me gusta tal chica, ayúdame. Entonces ella decía, el contacto, era el cupido. Era el cupido. Entonces por eso es que pues ella estaba así con un muchacho y con el otro. Tan raro que no cambió. Ella es así. Entonces ahí pues de todas maneras sí. Pues como que fue un contacto solo de vista, o sea, yo no tuve ningún contacto con ellos ni nada. Estando yo ahí en ese campamento, el pastor de ellas me dice, oye Camilo, es que mi hermano que se encarga de los jóvenes, pues él se va para Estados Unidos, le salieron los papeles y ya quedamos sin líder de jóvenes, entonces, ¿qué tal si te quedas conmigo, ¿no? Para ayudarme en eso. Y para mí era, imagínate, o sea, ese pastor que yo lo estaba viendo desde mi adolescencia, que siempre llegaba a la iglesia, que me hiciera esa oferta, pues para mí ¿no? Era la oferta. Sí, era la oferta. Entonces yo llamo a mis pastores, ¿no? De una, me dieron cartas y todo, pues con ese pastor, no, dale, bien ido. Y ahí llego yo. Y ahí comienza una historia extraña con Laura, porque ella era líder de jóvenes, con el pastor de jóvenes, ella, su hermana y otra chica eran las líderes de jóvenes, y yo llego supuestamente como el pastor de jóvenes, y yo llegué muy conservador. Ellos tenían su manera de hacer las cosas, sí. ¿No? Bien, su manera. Y yo llego a imponerles que un culto y un no sé qué, y la alabanza y la predicación y un formato y tal. Y entonces empiezan 7 meses de enemigos con Laura, pero así de choques y choques, porque pues era la lucha de poder. Así comenzó nuestra historia de amor.
Y a nosotros nos preguntan, ¿ustedes cuánto llevan? Entonces nosotros siempre decimos, 7 meses de enemigos, 2 años de novios y ahora 17 años de casados. Okay. Ahí comenzó mi love story. Ajá, sí. Ahí. Ok, estamos terminando en esta parte, estamos llegando a la parte final de esta primera parte, lado A, yendo a los cassettes. Así que, Sí, pues por el invitado que tenemos, Sí. por la edad del invitado. No, pero digo, aquí en ese tiempo hay una boda en Bucaramanga y hay un involucramiento del ministerio concreto. ¿A los cuántos años de ustedes estar casados sienten el llamado de venir a Río Grande? No me haga hablar porque eso es una historia. Nosotros no sentimos el llamado de Río Grande. Ok. O sea, nuestra venida a Río Grande no ¿Cómo fue... llegaron aquí? No llegamos por voluntad propia. Ya tenemos el primer... 2 minutos. Ok. Mira, Los voy a dejar interesados para que no se pierdan la segunda parte. Mira, nadie me invitó a venir a Río Grande. ese episodio es el primero, es de un exalumno, un graduado. Entonces, estamos aprendiendo cómo va el formato. Todavía no hemos llegado a Río Grande. Ni sabemos cómo vamos a llegar a Río Grande. Ni siquiera lo habían invitado. Dice. Mira, yo solamente para dejarlos ahí iniciados, nosotros no llegamos porque quisiéramos llegar a Río Grande. Nosotros llegamos así como medio empujados a Río Grande. O sea, eso fue la verdad. Antes de que nosotros llegáramos acá, se vino a estudiar la hermana de Laura y su esposo. Ellos se vinieron a estudiar acá y yo me entero que ellos iban a estudiar a un seminario en Texas y ellos ya cuando me dicen Río Grande, yo hago memoria y yo, El mismo de la revista, Sí. de cuando yo estaba en la librería. Ajá. Y entonces, pues, qué bien. Ya había guardado eso, ya no tenía yo esa motivación. Ellos vienen a estudiar y ustedes todavía se quedan unos cuantos Sí. años más allá. No mucho, No nos muchos. quedamos allá porque pues yo estaba ya en el ministerio. Yo estaba en ese momento estaba estudiando en el Seminario Bíblico Central de Bucaramanga, Teología y Biblia. Ya tenía mi ministerio desarrollado, estaba trabajando con mi suegro en la iglesia, teníamos la empresa súper bien manejando. O sea, yo no tenía la más mínima intención de venirme para acá, ¿qué? A sufrir y aguantar calor aquí en Texas. No, yo no tenía la más mínima intención. Sí, No. Usted estaba muy bien. Yo estaba donde muy bien, muy bien. O sea, Ok. en todo sentido, en la parte Económico. económica, porque teníamos nuestra empresa, que mal que bien, pues ahí nos sustentábamos con ella, teníamos nuestra parte ministerial muy definida, todo. Y la parte de la familia, estaba mi esposa, ya había nacido mi niña María Clara, estábamos bien. O sea, ¿Qué año corre? eso fue en el año 2014. Entre 2014 y 2015. Yo llegué aquí en diciembre del 2015, que eso es otra historia. Ok, vamos a quedarnos aquí hasta el 2015, entendiendo que él no quería venir y que pues estaba bien en Colombia. Así que quedémonos hasta aquí con esta primera parte. Gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, no se olviden de suscribirse para recibir notificaciones de nuestro podcast Entre Hermanos. Gracias por acompañarnos. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.